Bien, buenas tardes. Una vez más, reciban todos ustedes un cordial saludo. Nos da mucho gusto en este tiempo. La verdad, seguir compartiendo la bendita palabra del Señor. Qué bueno seguir aprendiendo, qué bueno seguir llevando nuestra, de manera juiciosa y disciplinada nuestro aprendizaje y nuestras enseñanzas. A la verdad es un privilegio. Así que a todos ustedes los que se conectan, los que están en este tiempo, gloria al Señor. Estamos recibiendo noticias de, de, de parte de nuestras autoridades civiles para ver la posibilidad de congregarnos una vez más. Vamos a sujetarnos a las instrucciones de las autoridades, eso es claro. Obviamente un confinamiento pues no es lo que uno procura verdaderamente seguir, no. Puede que hayan algunas ideas, hablo en particular, o sea, de mi parte, que no consideren que un confinamiento sea la mejor respuesta a esto que estamos viviendo, pero como hombre de Dios, como siervo de Dios, como pastor, debo de ser responsable y acatar de alguna manera las medidas o las normas que nuestras autoridades civiles que fueron impuestas y permitidas por el Señor, pues de alguna manera bien tengan. Mientras que las autoridades civiles no nos impongan a nosotros o de alguna manera nos restrinjan o de alguna manera nos prohíban la predicación auténtica y veraz, todo seguramente, de todo seguramente sigamos los lineamientos. Pero el día que un gobierno, que autoridades se levanten en contra de que prediquemos la verdad, en contra de la predicación de la palabra, en contra de que nos congreguemos para que no prediquemos el evangelio, en contra de que no se mencione la palabra Cristo, o que de alguna forma no se vaya a tener en cuenta la Biblia como enseñanza al interior de nuestra cristiandad, ese día yo no me sujeto. En eso creo que tenemos que tener claridad. O sea, el día que nos quieran imponer normas inmorales, normas que atenten contra el matrimonio, contra la formación, la educación de nuestros hijos, ahí no me voy a sujetar. Pero son normas ahorita que se aplican, aún no estando yo de acuerdo en algunas situaciones y cosas, pero bueno, son las autoridades civiles y esperemos en el Señor. Amén. Esto lo digo porque me lo preguntaban de alguna manera y hoy que tuve el privilegio de compartir, gracias al Señor por su gracia, su misericordia, de ser invitado a una cadena radial, pues de alguna forma manifestaba también cómo hoy la iglesia tiene un gran desafío y es el desafío de continuar y de mantenerse firme en los principios y en los preceptos bíblicos. Porque hoy apareciera que una pandemia quisiera como retener o cerrar o sellar la iglesia. Y a la verdad tenemos el respaldo de nuestro Dios, de nuestro Rey de gloria, y eso no podrá ser. Una pandemia no puede parar el propósito. El propósito de la iglesia es que la palabra corra y que los que han de ser salvos, pues el Señor los añada, pero por ahora que la palabra se multiplique. Amén. Así que todos ustedes, por favor, como canal de bendición, donde están, en las otras naciones, donde nos ven, en las otras ciudades, donde muy generosamente nos amplían, que la palabra corra. A propósito de ciudades, estén orando, por favor, para que se añadan más personas al estudio por los medios, que se añadan más personas para seguir discipulando y creciendo. Les tengo una noticia a los de afuera: vamos a mantener a todos los de las diferentes ciudades que nos amplían, vamos a mantener nuestro modelo de estudio bíblico a través de la aplicación y de las redes. Así que no se preocupen, descansen en el Señor.
ustedes seguirán aprendiendo la palabra, para ustedes también seguirán sus cursos, para ustedes también seguirán sus estudios, sus capacitaciones a través del internet. Y si usted conoce a alguien, por favor, involúcrelo. Algunos dirán, no, pastor, yo no involucro a fulana porque ya no maneja muy bien los sistemas ni el computador, o tal vez ve al computador lo ve como el anticristo, como la bestia que salió del mar, como la serpiente escarlata, entonces, o como uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. Dígale, no se preocupe, hermano, hermana, en mi iglesia donde yo asisto virtualmente le dan una capacitación de cómo usar su computador, cómo usar la aplicación. Lo único que usted tiene que hacer, hermano, hermana, es orar al Señor y hacer un esfuerzo, comprar menos cosas que no necesita, invertir mejor su dinero y comprarse un computador. Usted compra su portátil y a través de nosotros empezamos a capacitar. Así que a las ciudades, a los de afuera les animo, involúcrense, son miembros vivos y activos de esta iglesia, les amamos, son nuestros hermanos en Cristo. Los que están fuera de Bogotá, les amamos, son nuestros hermanos en Cristo, amén. Así que cuenten con nosotros también, amén. Bien, me informaba alguien que es el que sigue de alguna manera, o la que sigue de alguna manera la información del YouTube. Yo no los veo, o del Facebook, yo no veo nada. Alguien hacía una serie de preguntas y yo no es que esté respondiendo preguntas en este tiempo, sino que simplemente se van dando las situaciones de cómo voy enseñando expositivamente, y tal vez por ahí enseñando expositivamente responda algunas de las inquietudes que ustedes a bien tienen. Pero pues realmente no respondo preguntas en cuanto a que este sea un tiempo para preguntas y respuestas, porque tampoco los veo. Entonces, pero qué grande y qué maravilloso es nuestro Dios, que algunos que han tenido ciertas inquietudes y han preguntado sin saber que yo no los veo, el Señor les ha respondido. Y qué bueno, pero les ha respondido bíblicamente, ¿no? Bíblicamente, cristocéntricamente. Y qué bueno, me alegra por cada uno de ustedes. Así que todos los de las otras ciudades, hermanos nuestros, les amamos. Miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo, tenemos en comunión al Espíritu. Las personas de Cali, de Armenia, de Yopal, de Bucaramanga, de Barranquilla, unos de Medellín, vinculen más personas para que sigamos de alguna manera haciendo crecer el semillero de esos hombres y mujeres que muy seguramente sean la iglesia en la ciudad de donde estén vinculados. Amén. Dicho lo anterior, vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, y bendigo a cada hermano, a cada hermana, a cada discípulo, cada servidor, cada uno de los que se conectan en este tiempo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y sabemos y confiamos en tu soberanía, Señor. Confiamos plenamente en tu soberanía. Señor, cuando tenemos claro que tú eres nuestro Rey soberano, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, y estos son todas, Padre. Así lo entendió el apóstol Pedro. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, mi amado Señor. Y por favor, que tu Espíritu Santo me asista, porque si algo tengo que declarar hoy es que soy insuficiente, soy muy falible y soy limitado. Y aquí el infalible, el ilimitado y el muy suficiente eres tú. Es tu palabra, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, bienvenidos todos. Dicho lo anterior, vayamos a nuestra primera carta del apóstol Pedro y vamos a estar leyendo el capítulo 1, el versículo 3 al 5. Ayer yo hacía una introducción, ciertamente hablábamos del autor, hablamos de los destinatarios, dimos algunas referencias del lugar, el mensaje para quién estaba ciertamente dirigido y cómo estaba dirigido, de qué se trataba ciertamente. Ayer hicimos como un preámbulo, enmarcamos ciertamente. Entonces, así que espero que ustedes todos estén aprendiendo, estén tomando apuntes, para que enseñen a otros también, hermano, enseñen, no se conformen con que ir a evangelizar es, hermano, Cristo te ama. No. Venga, hermano, venga, permítame, le enseño la escritura, permítame, le enseño la palabra de Dios dice, escrito está, bendito es el Dios y Padre, y esto por esto, y les empiezan a evangelizar. Esa es una forma de evangelizar cristocéntrica, amén. Así que a todos, una vez más les reitero, los que están afuera, bienvenidos, y seguramente tengamos con ustedes los de afuera, los que se vinculen de afuera, de otras ciudades, vamos a tener que vincularles en un taller de evangelismo bíblico.
cómo evangelizar bíblicamente. Amén. Cómo romper el hielo, cómo hablar de ciencia, cómo hablar de geografía, de historia, biología, física, química, genética, todo a partir de la palabra. Hoy realmente se necesitan siervos capacitados, instruidos en la palabra de Dios y que a la verdad sepan cómo llegar con un evangelio hoy, un evangelio que ha sido de toda la vida, pero un evangelio hoy como nunca antes, con todas las evidencias, absolutamente todas, para reflejar a profesores, a maestros de investigación, a centros de ciencia, de tecnología. Tenemos que llegar a todo eso, a todos estos sectores, hermanos. Y la Biblia lo contiene todo. Todas las evidencias físicas, químicas, biológicas, genéticas, geográficas, paleontológicas, históricas, todas las están acá, mis amados hermanos. Así que prepárense y muy seguramente todos los de afuera los tendremos que llamar para empezar a desarrollar lo que es evangelismo bíblicamente entendido. Amén. Entonces, por ahora, capítulo 1, versículo 3 al 5, inicialmente de la primera carta del apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, dice la palabra, incontaminada e inmarcesible, dice la palabra, reservada en los cielos para vosotros, escuche, para vosotros, que sois guardados. ¿Quiénes? Nosotros, que sois guardados por el poder. ¿Cuál poder? De Dios. ¿Mediante qué? La fe. ¿Cuál fe? Nuestra en Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Aquí hay dos términos que son muy claves. El primero, la esperanza viva, y el segundo, para alcanzar salvación. Pareciera como si el apóstol Pablo estuviera haciendo alusión, lo vamos a ver más adelante, que como que no hay salvación en Cristo, porque dice para alcanzar salvación, pero ¿cómo así, pastor? Ya soy salvo. Y Pedro está diciendo que para alcanzar salvación que está preparada. Bueno, pues lo vamos a ver qué está diciendo el apóstol Pedro realmente, ¿no? Y vamos a ver entonces cuál es esa esperanza viva. Ahora bien, con respecto a quién le estaba escribiendo el apóstol Pedro, no se nos puede olvidar a quién les estaba escribiendo el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que estaba hablando de la iglesia, de las iglesias y dónde estaban ubicadas y cuál era el imperio de la época? ¿Lo recuerdan? Muy bien. ¿Y quién era el gobierno de la época? También lo recuerdan. Así que estaban pasando por penalidades, estaban pasando por una serie de situaciones muy, muy complejas, donde estaban siendo muy perseguidos. La fecha probable para Primera de Pedro es justo antes de la persecución de Nerón, justo antes, un poco antes, y que siguió al gran incendio que destruyó Roma en el verano del 64, es un poco antes, o sea que después se desata toda la furia. Así que el propósito de Pedro, expresado en esta carta, para sus lectores, es que estuvieran firmes en la verdadera gracia de Dios, y lo leímos en el capítulo 5, versículo 2. Muy bien, frente a esa escalada de persecución y sufrimiento, el apóstol Pedro escribe la carta y les recuerda la decisión que ellos tomaron, una decisión por Cristo. Y les está diciendo, mire, hay una esperanza que es segura y hay una herencia que es celestial, que es incorruptible. Así que, mis amados hermanos, no hay mayor bendición, está diciendo el apóstol Pedro, que conocer quién es Cristo. ¿Sí? Entonces, dicho lo anterior, porque toca hacer como una especie de mini introducción a quién está escribiendo para poder nosotros seguir entendiendo el porqué de la carta. Amén. Entonces dice, empieza el apóstol Pedro, diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, un saludo ciertamente correspondiente a un cristiano del tiempo. En aquel tiempo, sí, el pueblo judío sabía quién era su Dios, y siempre que saludaban en el nombre de Dios, en el nombre del Padre. Pero obviamente hasta ese momento el Mesías no era, Jesús no estaba reconocido como Mesías. Así que la intención explícita del apóstol Pablo, ¿sí?, al empezar así, es sí adorar a Dios, ¿sí?, y además de adorar a Dios es complementar la frase con Padre de nuestro Señor Jesucristo. Frase que identifica claramente la naturaleza, la identidad de Pablo, cristiano. Históricamente, vuelvo y le repito, los judíos habían bendecido a Dios de una manera, a su manera. Su Dios creador, obviamente es una manera correcta, Dios Elohim,
¿no? Redentor de Egipto, o sea que los había sacado de Egipto, hasta ese momento redentor de Egipto por medio de Moisés, y también resaltaban el poder soberano de Dios, ¿no? Con respecto al poder soberano de Dios y la redención de Dios. Hasta ese momento ellos como pueblo, al haber sido liberados de Egipto, al haber sido Israel sacado de esclavitud de Egipto, pues ellos lo reconocían a Dios como redentor, a Dios como redentor y a Dios como libertador y a Dios como Elohim. ¿Sí? Pero quienes se convertían en cristiano debían no solamente reconocer al Dios Padre, o sea, Dios Elohim, no solamente deberían de reconocer a Dios Elohim y a Dios como el Redentor o Salvador o Libertador de Egipto, sino también como Padre. ¿Sí? Que era algo que no hacían los judíos del momento, ¿no? Para ellos sí Elohim, Dios eterno, pero Padre no. ¿Por qué Padre no? Porque hasta ese momento Jesucristo no. Entonces no podrían decir Dios y Padre, pero porque para ellos su padre era Abraham. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, el creyente, el que se convertía a Cristo, bendecía de esta manera. Entonces decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí reflejaba su convicción en Cristo. Ahí reflejaba no solamente el hecho de que sí, Dios Elohim, Dios Padre, Dios Elohim, perdón, pero también Padre. ¿Y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que al hacer eso, ellos de alguna manera estaban como, permítame así decirlo, rompiendo como con una tradición judía, ¿no? Una tradición judía que casi nunca llamaban a Dios Padre y que siempre lo hacían en un sentido más colectivo que personal. O sea, para ellos no era un Dios como tan personal como para decirle Padre. Además, al llamar a Dios su Padre, en el caso de Jesús, lo vamos a ver, Jesús estaba afirmando que de alguna forma tenía la misma esencia de él, ¿no? Era como que participaba de la naturaleza divina del Padre. Entonces Jesús estaba afirmando, sí, mientras hablaba con los judíos en una observancia de la fiesta judía de la dedicación, Cristo les declara y les dice, yo y el Padre somos uno, en Juan 10:30. Entonces imagínense cómo pudo haber sido para los judíos que él diga que Jesús hubiera parado y hubiera dicho, yo y el Padre somos uno. Y más adelante en respuesta, ¿no?, a la solicitud de Felipe de que le revelara al Padre, Jesús le expresa y le dice, el que me ha visto a mí, ¿no?, ha visto al Padre en Juan 14. Así que Jesús afirma que él y el Padre poseían la misma naturaleza divina y por eso es que Pedro, de alguna manera, habiéndolo entendido, comprendido, vivido, habiendo tenido la convicción, saluda de esta forma, ¿sí? Saluda de esta forma. Entonces dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor lo identifica como gobernante, soberano. Jesús, ¿no? Señor Jesús como Hijo encarnado y Cristo como Rey, como Mesías, como el ungido, como el unigénito de Dios. Así que el apóstol Pablo como que describe cada título ciertamente y esto concerniente a Jesús. El divino Señor del universo pertenece a todos los creyentes, así como el Jesús que vivió, murió y resucitó por ellos, en este caso por nosotros, así también el Cristo, el Mesías, a quien Dios ungió como Rey eterno, que les concederá su herencia de gloria. Amén. Ahora, el motivo para la herencia del creyente. ¿Cuál es el motivo? El motivo por el cual somos herederos. Solo es uno, hermano. Dice la palabra que según su grande misericordia. Y vamos a ver la herencia y vamos a ver el motivo de esa herencia. El motivo por el cual somos herederos, ¿no?, de una herencia, permítame la redundancia, incorruptible, es solo uno: su misericordia. Fue el motivo y seguirá siendo el motivo de Dios, ¿no? Su misericordia, el concedernos vida eterna a nosotros los creyentes, ¿no? Y esto, vida eterna, es una vida juntamente con Cristo, una vida juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? En Efesios capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor, en Efesios 2:4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, los que estudiaron Efesios con nosotros recién, ¿no? Bueno, que hemos estudiado varias cartas y libros y damos gracias al Señor por eso, amén. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente
vida con Cristo. Dice la palabra, por gracia sois salvos. Amén. Entonces, por pura misericordia, porque Él es rico en misericordia. Recuerdo no hace mucho dar una enseñanza de qué significaba o qué significa para nosotros rico en misericordia. Y a veces pasamos por alto ciertas palabras. Y a veces creemos que misericordia es una condición o una actitud, mejor, una actitud, perdónenme, una actitud lastimera o una actitud, ¿cómo se diría? Como de pobrecito de parte del Padre hacia nosotros o de Dios hacia nosotros. Y no es eso, hermano. Cuando vemos misericordia y podemos nosotros contextualizar, o sea, dentro de lo que estamos estudiando, la misericordia realmente, cuando también hablamos de Cristo, la misericordia se centra en la miserable y lastimera condición del pecador, ¿sí? O sea, la misericordia se centra ahí. ¿Por qué hay misericordia? Porque hay un miserable con una lastimera condición. ¿Quién? Yo, o sea, el hombre. Y esto debido a que al pecado. Ahí surge la misericordia. Pero la misericordia ¿en quién está? En el Padre. El Padre que es misericordioso. Su grande misericordia. ¿Y por qué esa grande misericordia también? Porque Él no nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Así que el Evangelio ciertamente está motivado por la compasión de Dios hacia nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a raíz de eso es que surge en el corazón del Padre algo que se llama misericordia. Así que todos los creyentes que alguna vez estuvimos en tan desdichada, tan pueril condición, ¿no? Y tan desamparada condición, porque a la verdad tan agravada en el corazón, tan agravada en nuestra mente, porque el pecado es engañosísimo, ¿no? Y estuvimos alguna vez corrupta y con unos deseos malvados que nos esclavizaba, esto es pecado, y nos dirigían hacia dónde, hacia dónde nos íbamos o hacia dónde nos dirigía todo esto, hacia un castigo eterno. ¿Y qué es el castigo eterno? Uy, hermano, hay que enseñar correctamente. Castigo eterno es el infierno. O sea, todas estas cosas que le acabo de mencionar nos llevaban directamente ¿a dónde? Al infierno. Pero dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 4. Estoy buscando otra versión, hermano. Pero leámosla ahí para que nos rinda el tiempo, nos alcance un poquito el tiempo. No preparé las otras versiones, entonces ya moverme me queda un poco complejo. Pero dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero Dios que es rico en misericordia. ¿Sí? Dios que es rico en misericordia. Entonces, en su misericordia mostró compasión hacia nosotros. Y por eso su Hijo, ¿no? En semejante condición, una condición completamente miserable, ¿no? Él permite que seamos levantados de esa condición por su misericordia. Y una misericordia que lo lleva, de alguna forma, a que su Hijo Jesucristo sea quien vaya a la cruz, derrame su sangre para perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? El motivo de la herencia del creyente, o sea, el motivo por la cual nosotros somos herederos, no es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. No es por nuestros méritos, porque dice la palabra que según, lea su Biblia, no me mire, hermano, no me mire, que según su grande misericordia, o sea, no basta con una misericordia nomás, mire, nótenlo y verá, ahí dice grande misericordia. Ahí no dice según su misericordia, no dice según su grande. ¿Sabe qué significa grande? Que es rico, que es sobreabundante, que es, ¿cómo se dice? Que es desbordante, ¿no? Que es desbordante, su misericordia. O sea, es una compasión que no tiene límites. ¿Y esto a causa de qué? A causa ciertamente de nuestros pecados. ¿Qué causó la misericordia? De sus pecados. Ahora, no es lo mismo, mi amado hermano, aquí como se apunta, y escuche, téngalo muy claro, misericordia no es lo mismo que gracia. La misericordia tiene que ver con una condición, con nuestra condición, una condición miserable, una condición desdichada, una condición, como lo dije, de una mente corrupta, de unos deseos malvados que nos esclavizaban. Misericordia tiene que ver con eso, ¿no?
Tiene que ver con la condición miserable del individuo. Por eso Jonathan Edwards decía, si hay algo de bueno en mí es por ti, si hay algo de benignidad en mí es por ti, si hay algo de humildad en mí es por ti, pero si hay pecado en mí es por mí. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? ¿Sí? La misericordia divina nos lleva a nosotros, nos pasa a nosotros de la miseria en la que vivíamos a la gloria. O sea, digamos que por la misericordia hay un cambio en nuestra condición. Y la gracia divina nos lleva de la culpa a la absolución. O sea, de la culpa a la justificación. Esto es porque, por gracia. ¿Me hice entender? Una cosa es misericordia y otra muy diferente, gracia. Espero que los maestros lo estén entendiendo, por favor. Los maestros, les preguntaré mañana, por favor, a cada uno de ellos y a cada uno de los servidores. Entonces, la misericordia lleva al pecador de la miseria a la gloria, ¿sí? En un cambio de condición. Y la gracia divina lo lleva de la culpa, usted es culpable, a la justificación, o sea, usted es absuelto, ¿sí? O sea, la primera nos lleva a un cambio de condición, ¿sí? Y la segunda nos lleva a un cambio de posición. Culpables a justificados. Y la anterior nos pasa de miseria a gloria, que es la condición. ¿Sí me hice entender, mis amados hermanos? Lo repetí varias veces. Así que al Señor le apena la condición no redimida de perdición y de desesperación, de miserableza del pecador. Por eso dice la palabra rico en misericordia. Así que, mi amado hermano, tengamos claro esto. Él decidió otorgarnos vida eterna y no fue por algo que los pecadores como yo hubiésemos podido merecer o hacer. Es totalmente comprensible que Pablo en su segunda carta a los Corintios llamara Padre de misericordias a nuestro Dios. Es comprensible. Ya vamos entendiendo por qué Pablo también escribió así. Bien, sigamos con Pedro. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Estoy leyendo el capítulo 1, versículo 3, ¿sí? Y voy por partes en el versículo 3, voy en la parte B del C del versículo 3. Bien, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección. Estoy buscando mi reloj, pero no. Ya lo vi. Bien. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El profeta Jeremías hizo una vez una pregunta ciertamente retórica, permítame la expresión, retórica. Y dice Jeremías en el capítulo 13, en el versículo 23, voy a buscar de todas maneras la otra versión. Aquí tengo una, pero permítame acá ir buscando. Jeremías dice allí como una pregunta, ciertamente con algo de retórica, ¿no? Dice en el 13:23, mire cómo está aquí, 13:23. Quizá te preguntes, Jeremías 13:23. Aquí está, ya lo tengo. Aquí está. Voy a leer del 22, sí, del 22. Quizá te preguntes, ¿por qué me sucede todo esto? ¿Se debe a tus muchos pecados? ¿Por eso los ejércitos invasores te desnudaron y te violaron? ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien, porque siempre han hecho lo malo. Esta, digamos, como gráfica, tipo como analogía, sugería como si los pecadores pudieran cambiar su naturaleza o no, ¿sí? Y la naturaleza pecaminosa de la humanidad no puede cambiar por sí misma. La naturaleza pecaminosa de la humanidad necesita, de alguna manera, una intervención. Y la intervención es divina, ¿sí? Necesita intervención divina. Pero solo Dios, por medio del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, puede transformar la condición pecadora de ese humano, de ese ser humano, ¿sí? Solo Dios.
Por eso dice, ¿podrá acaso el etíope cambiar? No, se necesita. O sea, ¿podrá acaso el pecador por sí mismo? No, no, por sí mismo no. Por eso él se hace rico en misericordia. A fin de que los pecadores, como en mi caso, en su momento también, y aún que persiste uno no deliberadamente pecando, sino en algunos pecados en los que podemos caer, ¿no? Que no son deliberados, escuche bien, deliberados. O sea, ¿qué es deliberado? Sabes que estás en fornicación hace 10 años, 5 años, 3 años, 2 años. Has escuchado el evangelio y a cambio de seguir una conducta acorde a lo que se te ha enseñado, lo que has hecho es que tu corazón se endurezca recibiendo más y más y más palabra, pero no actuando. Eso es pecado deliberado. ¿De acuerdo? Si tú recibes la enseñanza, si a ti se te enseñan los preceptos, las verdades bíblicas, tiene que reflejarse en tu modo de vida, en tu conducta, en tu forma verdaderamente de relación. ¿Me estoy haciendo entender? Así que mi amado hermano, para que los pecadores de alguna forma reciban y sean, se puedan apropiar, digámoslo así, de la herencia, pues ciertamente el apóstol Pablo está diciendo, hay, se necesita alguien que intervenga. Por eso dice la palabra. Nos hizo renacer. O sea, el del nuevo nacimiento es Él. ¿A quiénes? A nosotros los creyentes. Por eso Jesús de alguna forma explica de una manera muy eficaz la necesidad de regeneración. O sea, entiendas el nuevo nacimiento, ¿sí? A Nicodemo, un maestro judío, ¿sí? Bueno, aquí damos una enseñanza que se llama nuevo nacimiento a las personas que vienen por primera vez. Ahora, digo que vienen por primera vez a la iglesia, no que por primera vez vayan a una iglesia, no, que por primera vez vienen a familias en Cristo. O sea, tú puedes llevar 35 años en una iglesia de la denominación que tú digas, pero ciertamente para poder tú de alguna manera continuar con tus cursos muy juiciosamente, tienes que ver algo que se llama nuevo nacimiento. Y no, esto no porque tal vez dudemos de que tú hayas nacido de nuevo o que seas un incrédulo, no. Es que lo que se precisa cuando se da nuevo nacimiento es afirmar verdaderamente la doctrina en cuanto a la intervención de Cristo en nuestras vidas. Así que Jesús refiere semejante episodio y Jesús al final, escuchen para los maestros, no sé si han seguido ahí en el versículo 15, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre se levantara para todo aquel que en él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna, en Juan 3, 15, ¿no? Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿sí? Claro, Nicodemo era un fariseo, o sea, conocedor de la ley, sabía de la historia de los israelitas mordidos por serpientes en el desierto y que cuando ellos reconocían su pecado, ¿no? Sabían y experimentaban primero el juicio de Dios, primero lo que experimentaban era el juicio de Dios sobre ellos y sabían ellos que ese juicio, eran conscientes, era por el pecado. Así que miraban hacia el objeto, ¿no? Un objeto que Dios había proveído, ¿sí? Para liberarlos, ¿sí? ¿Y qué era el objeto que él había proveído en ese momento? Una serpiente de bronce en una asta, ¿no? En una asta. Y ahí recibían sanidad física de las mordidas venenosas, mortales de las serpientes, ¿no? Y Jesús Jesús acude a ello como una especie de analogía, ¿no? Para que los pecadores, ciertamente, habiéndoles escuchado esto, habiendo dicho esto Jesús, los pecadores necesitan liberarse y reconocer, liberarse de esa condición espiritual, reconocer de esa condición espiritual, una condición espiritual o reconocer esa condición de pecado que está envenenada, válgame la redundancia, por pecado. Una condición espiritual que está envenenada, ¿no? ¿Y esto es qué? Pecado, ¿no? Y para experimentar la salvación de ese veneno mortal llamado pecado, porque es un veneno, es mortal, recuerden que la paga del pecado es muerte, recuerden ciertamente que nos dirigíamos hacia el infierno, entonces dice, estábamos envenenados por semejante sustancia mortal, nos lleva a la perdición, ¿no?
Eh, Tendríamos entonces que para ser libres y haber sido sanos de esa mordedura llamada pecado, veneno mortal que nos separaba de Dios, para eso era necesario volver nuestra mirada no a una asta y una serpiente enrollada, sino a Cristo en la cruz. ¿Sí? Espero ir bien, amado hermano. O sea, que el que quiere verdaderamente lograr sanidad, y esto dice la palabra, por sus llagas fuimos nosotros curados, pero ¿curados de qué? De un virus infeccioso inmortal llamado pecado. Y el que quiera salvar su vida de semejante pecado, que es mortal, tiene que volver sus ojos no a un asta con una serpiente enrollada, como en la época de Números, en el capítulo 21, bueno, ustedes lo revisan, esto juega a veces malas pasadas. Eh, Ellos miraban, ponían su vista y eran sanos. Ahora, que el pecador de hoy, el Padre provee, ¿no? El instrumento, permítame llamarle instrumento, más precioso, hermoso, glorioso, santo, puro, el Cordero Jesucristo, ¿sí? Y va y lo exhibe públicamente. ¿Dónde? En la cruz. ¿Qué tiene que hacer el pecador entonces para ser libre de ese virus mortal, de esa mordedura mortal llamada pecado? Poner sus ojos ¿en dónde? En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En la cruz. Escuche, cristianismo sin cruz no es cristianismo. ¿De acuerdo? De eso algún día lo explicaremos. ¿Pero por qué se lo digo sin cruz? Porque cruz significa dejarlo todo, despojarse todo. Cuando el que era condenado a la cruz cargaba su madero, iba directamente, ciertamente, a la muerte. Él sabía que no tenía regreso, él sabía que allá terminaba, expiraba su vida. El condenado, el reo, sabía que tenía que cargar su madero tosco que representaba ejecución. Para nosotros igual. Cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, ponemos la mirada en Él y en el madero. Tomamos nuestra cruz. ¿Y qué significa la cruz? Que allá en la cruz, la ejecución del viejo hombre. ¡Wow! Estoy siendo claro, hermanos. ¿Sí? Espero ser claro, mi amado hermano. La ejecución del viejo hombre. Allí tu viejo hombre es ejecutado. Allí tu viejo hombre no puede volver a mirar atrás. Allí esa condición pecadora, vil, ¿se acuerdan? Esa condición miserable, ya no tiene vuelta atrás. Ya cuando está puesto los ojos en Cristo y en el madero, eso, toda esa vieja naturaleza va al madero. ¿Y a Cristo qué va? ¿Qué va a Cristo? Pues toda esa condición ciertamente para lograr en él sanidad. ¿Sanidad de qué? ¿Sanidad de qué? De esa mordedura. ¿Llamada qué? Pecado. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Bueno, muy bien. Espero que vayamos bien. Espero que para usted sea un beneficio, para mí lo sigue siendo. Ahora dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice la palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive, dice la palabra, dice el Señor Jesús, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esto por una razón, porque en su debido tiempo el Padre rico en misericordia nos permitió poner los ojos y la mirada en quién, en Cristo, quien fue expuesto. Amén. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo? Si Cristo no resucitó, ¿no? Vana es nuestra fe. Y aún estaríamos en nuestros pecados. Pero escuche, lo hermoso, lo precioso de esto, de esto llamado herencia, es que la tenemos por causa de Cristo. ¿Cuál Cristo? Uno que se quedó en la cruz, al que muchos miran y dicen, ay, pobrecito, no haberle ayudado, ay, no, pobrecito, ¿cómo fueron a hacer eso con él? No, 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 no. No, hermano, resurrección a causa de Cristo. O sea, mire lo esperanzador de esto, hermano. Si Cristo resucitó, nosotros también con Él. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Cristo resucita de entre los muertos, hermano, asegurando para siempre la esperanza
que aún se mantiene viva en nosotros los creyentes. ¿Sabe cuál es? El cielo. Por eso definitivamente temor a la muerte no le tenemos, no le tenemos, aunque el temor es ¿cómo se llama? Innato, digámoslo así, en el ser humano. Pues obviamente si a uno le dice usted se va a morir, pues wow, uno siente, ¿no? Más sin embargo, ¿qué asegura a uno salir de este medio físico, este medio terrenal, salir de esta dimensión en la que nos movemos, espacio, tiempo y materia? ¿Qué nos asegura? ¿Qué se nos tiene asegurados? Una herencia. ¿Dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. ¿Sabe cómo se llama esto que estamos enseñando, hermano? Doctrina. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Cuál es esa esencia? ¿De qué está compuesta esa herencia? Versículo 4 del capítulo 1. Sígame, hermano, en su Biblia. Por favor, lea su Biblia. No me mire, hermano. Mire, si usted me mira, usted no sigue su Biblia, usted no aprende nada. Porque sabe que yo no soy Dios. Yo soy un ser falible, limitado e insuficiente. Yo. Falible, limitado, insuficiente. Pero cuando usted va a su palabra, a la Biblia, usted mira y usted dice, wow, ¿cuál es la esencia de esa herencia que yo voy a recibir como creyente? Y usted la mira. Es como cuando usted abre un testamento. No sé si alguno ha abierto un testamento. Bueno, a mí mi papá no me dejó nada. Nos dejó tristeza, dolor y todo este rollo y lo perdonamos y aprendimos y son cosas que pueden ocurrir. Pero a los que han recibido alguna vez alguna herencia, entonces van donde el abogado y el abogado dice, perdón, permítame un segundo, escucharán algo de algunos ruidos. El abogado dice, bueno, vamos a leer el testamento que dejó pongámosle, ¿qué le ponemos? Pongámosle don Fulgencio Chirilas, acaba de dejar un testamento, tiene sus 4 hijos, ¿no? Y en el testamento vamos a leerlo, ¿no? Y entonces de pronto el abogado lo lee y después llama a cada uno y dice, mire, ¿tiene usted claro? Mire, le voy a dar una copia. Y al uno le da una copia, al otro le da otra copia. Y cuando el que lee esa copia de lo que se le dio, ve escrito su nombre ahí y lo que le toca, ¿qué cree que pasa? Igual nosotros. Nos dejó una preciosa escritura, hermano. Nos dejó la palabra. ¿Cuántas versiones? Tantas como han sido posibles. Tantas como Él ha querido. Ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Ay, hermano, nos ha hablado de tantas y de muchas maneras. Nos ha hablado de tantas y de muchas formas, amados hermanos. Y cuando tú ves y abres tu Biblia y dices, ¿cuál es la esencia, la naturaleza de esa herencia para mí como creyente? Léalo. Capítulo 1, versículo 4. Para una herencia ¿cómo? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¡Guau! ¡Qué poder, hermano, de herencia! ¡Qué esencia de herencia! ¡Qué naturaleza de herencia! O sea, hermano, la palabra clave de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Y específicamente en este pasaje es herencia. Y que, vuelvo y les digo, que es una herencia. Ya bueno, ya se los dije ahí, leyó el testamento, es una especie como de riqueza transmitida, un legado que se deja, alguien que recibe algo del miembro como de un miembro de familia, ¿no? Ahora, esto se hacía también, esto tiene su origen en el Antiguo Testamento, ¿no? Se dejaba herencia a los hijos, ¿no? Por eso es que los lectores del apóstol Pedro se identifican fácilmente con su lenguaje cuando él habla de herencia, ¿no? Porque es una tradición, ¿no? La palabra para herencia en griego traducida es cleronomía, que se usa en la Septuaginta para hablar de las partes, ¿no? que fueron asignadas de la tierra de Canaán a cada una de las 12 tribus, excepto a una, ¿no? Ustedes saben cuál es. Bueno, a la tribu de Leví, ¿cierto? Menos a los de la tribu de Leví. Entonces, cleronomia a menudo se traduce como posesión, ¿no? Una posesión que se da o se delega, no, como que se da, se transmite
¿no? Y el que la recibe no pagó nada por ello, o sea, la recibió, ¿no? Entonces Pedro les dice a sus lectores que así como Israel recibió esa herencia terrenal, ¿no? Una herencia terrenal, ¿no? Les hace como entender que así como en la antigüedad había una herencia terrenal, así también la iglesia recibe una herencia espiritual y es el cielo, y cada miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo que tiene en comunión al Espíritu Santo recibe también su porción, o sea, su herencia. ¿Me estoy haciendo entender? Y la herencia nuestra, ¿cuál es? Es eterna. ¿Cómo es? Es eterna. ¿Y de qué características particular tiene? Que ya no la prometió. Amén. Si prometió, cumple. Por eso el apóstol Pablo, nosotros vimos en Colosenses, dice la palabra en el apóstol Pablo, dice en Colosenses, puesta la mira, ¿lo recuerdan? Puesta la mira en las cosas de arriba. ¿Y por qué en las cosas de arriba, Pablo? Porque arriba está sentado en el trono Jesucristo. Entonces por eso es que dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, por eso pongan la mira, dice el apóstol Pablo, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué en las de arriba? Porque arriba está nuestra herencia y nuestra herencia es Cristo y es el cielo y eso es incorruptible, eso es incontaminado, eso es inmarcesible. O sea, se refiere a que no se degenera, que no se acaba, ni está sujeto a destrucción. Mientras que la herencia de los israelitas, ¿no? A causa de sus pecados se vino deteriorando. La herencia espiritual de los creyentes nunca estará sujeta a destrucción. La herencia de nosotros los cristianos en el cielo, que se revelará en el futuro, es un tesoro, hermano, precioso que jamás se perderá. ¿Sí? Que jamás se perderá. Y sigue ahí, voy en el 4, en la parte B. Sígame ahí, hermano. Me tiene que seguir ahí juiciosamente. Reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Amén? ¿En el tiempo qué? Postrero. Muy bien. Después de que la herencia espiritual de los creyentes es de carácter permanente, o sea, para siempre, que es eterna, Pedro añade aquí algo que es bien importante. Escuche. Mire la primera palabra de la porción que acabo de leer, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuál es la primera palabra que tú ves? ¿Cuál? Hermano, no, la Biblia, estás leyendo el libro del Mormón. Revisa bien, revisa bien. Muy bien, eso, hermano, eso. Me preocupa que estés en un libro de dinero luna o cosas de esas. Ten cuidado, hermano, ten cuidado. Escucha, ¿cuál es la primera palabra que ves ahí? Reservada. Muy bien. Reservada. O sea, Pablo le dice a los creyentes, mire, se nos ha hecho una promesa de una herencia espiritual como creyentes que es incontaminada, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y es para nosotros los creyentes, es el cielo, Cristo allí también, ¿sí? Entonces, aparte de eso, Pedro les está diciendo a esos creyentes, después de haberles mencionado la herencia, les dice lo siguiente, reservada. O sea, como quien dice, garantizada. Está garantizada. O sea, esa herencia está para ustedes. Y para cada uno de ustedes hay una herencia especial, única, auténtica, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Está reservada, teteremenen, en griego, que significa vigilada atentamente. O sea, allá arriba hay para ti una herencia que está vigilada atentamente, cuidadosamente, celosamente cuidada, ¿dónde? En los cielos para todo aquel cuya fe está puesta en Jesucristo. Como quien dice, en otras palabras, el apóstol Pedro
reservada en los cielos, como si el apóstol Pedro estuviera diciendo, mire, el lugar más seguro de todo el universo aquí es el cielo. Oiga, y tiene razón, tiene toda la razón, ¿no? Es el cielo. Porque el apóstol Juan, de alguna manera, dije Juan, el apóstol Juan de alguna manera está diciendo, también el apóstol Juan haciendo su referencia en Apocalipsis, los que otra vez repito, los que estudian, pues hemos estudiado también Apocalipsis, 70 y algo de semanas duramos estudiando Apocalipsis, dice el apóstol Juan en Apocalipsis en el 20, en el 21 dice el apóstol Juan que ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira estará allí, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. ¿Sí? Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira estará allí, sino solamente, no entrará, no estará allí. No hay lugar para cosa inmunda, no hay lugar para abominación, no hay lugar para mentira, solamente para los que están inscritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero, de la vida del Cordero. En el libro de la vida, en el libro del Cordero, solamente para los que están inscritos. Por eso cuando dice ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, por eso cuando dice que estaremos frente al tribunal de Cristo, ¿no? Y todas nuestras obras serán juzgadas, sean buenas o sean, no, malas no. Porque recuerde lo que dice Apocalipsis 21. Y mentira, no, malas no. La traducción en Reina Valera dice malas, pero realmente el original dice, seremos juzgados no por nuestras obras, sean buenas o no tan buenas. O sea que hay un nivel de cosas que hicimos que no están al tope de lo que significa, perdóneme decir tope, ¿no? Digamos al nivel de lo que significa bueno, ¿de acuerdo? Entonces allá no vamos a hacer cosas, no van a ser juzgadas cosas malas, ni vamos a presentar cosas malas, no. No, nosotros los creyentes seremos juzgados, permítame la expresión, sí, juzgados, por nuestras obras sean buenas o no tan buenas. ¿Y esto para qué? ¿Para juicio? No, 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 es el trono de Cristo, ¿no? El tribunal de Cristo, no el trono blanco. Hace poco escuché algo por ahí. Bueno, el tribunal de Cristo es para que nosotros vayamos a recibir, en ese momento se nos juzgarán nuestras obras, sean buenas o no sean tan buenas. ¿Y qué recibiremos? Recibiremos coronas y galardones. Amén. Unos más, ¿no? Así que hermano, prepárese aquí para recibir más coronas y galardones. No se conforme solamente con que se le dice que es salvo. Y bueno, como soy salvo, pues me siento en un asiento y pues miro que las cosas pasen. No, hermano, coronas por ganar almas, coronas por el conocimiento pleno de su palabra, coronas por servir como canal de bendición para que su palabra corra y otros ciertamente no partan para perdición. Coronas por ser un megáfono, por ser un heraldo de la palabra. Coronas por glorificar el nombre de Cristo. Coronas y galardones ciertamente por proclamar a Cristo para salvación. Amén. Es eso, hermanos, ¿no? Mientras que el que no se ha arrepentido, estos ya vimos, ¿no? Tribunal de Cristo, trono blanco. Trono blanco, entonces aquellos van a recibir, pero ¿qué van a recibir? Sentencia. O sea, su sentencia, el infierno. No más, ¿de acuerdo? Así que tanto los unos como los otros, tanto nosotros como aquellos que no creen, tenemos asegurado. Para unos el cielo, para otros el infierno. Para unos coronas y galardones, para otros niveles de sufrimiento. Porque no va a ser el mismo sufrimiento para un violador de 100 niños que los degolló, que para uno que no se arrepintió y fue adúltero. Aunque van a recibir padecimientos y sufrimientos. Pero también habrá niveles de padecimiento. ¿Sabes por qué? ¿Y esto por qué? Porque Dios es justo. Amén. Amén. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo esto, dice en los cielos, guardada, ¿no? Está en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Ahora, cuando está diciendo que sois guardados por el poder de Dios, no está hablando de una herencia que está siendo guardada por el poder de Dios, no. Es un poder que nos está guardando a nosotros de hacer algo, seguramente, ¿no? De hacer algo que nos haga quedar como separados de una buena herencia. No que quedemos separados del cielo o separados de Dios, no, de una muy buena herencia, porque también ahí recibiremos, vuelvo y le repito, conforme a lo que hayamos hecho, ¿no? Y ahora bien, el poder de Dios está haciendo referencia a al poder,
al todopoderoso de él. ¿Sí? Bueno, dice omnipotencia, realmente omnipotencia es un término teológico para describir todopoderoso. ¿Sí? Entonces, teológicamente omnipotencia, bíblicamente, bueno, no hay ninguna, pero digámoslo como es la naturaleza de nuestro rey, o sea, su atributo, su poder, o sea, el todopoderoso de él, continuamente nos está protegiendo, porque lo que él menos quiere es que perdamos nuestra herencia. No nuestra salvación, escuche, no salvación, nuestra herencia. Así que Él nos va a guardar en todo tiempo de cualquier tipo de impureza o de que nos aferremos a cualquier tipo de herencia perecedera, más bien que nos aferremos más bien a una herencia imperecedera, o sea, que es por los siglos de los siglos, y una herencia que nos va a proveer ciertamente gozo y seguridad. Amén. Y dice esto, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. O sea, la fe del cristiano, ya vimos. Nuestra fe, Cristo. Por eso seremos guardados. Única y exclusivamente por nuestra fe en Cristo. Y aquí vamos con lo que falta. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Escuche, salvación aquí no está haciendo una referencia a vida eterna. O sea, que somos salvos y entonces vamos a estar pendientes de no perder la salvación y Señor, ayúdame para que no pierda. No, no, no. Aquí salvación significa, viene del término soteriam, que significa rescate, que significa liberación, y lo que está denotando y a lo que está apuntando soterian es a que denota una vida plena, una vida en santidad, para nosotros eterna y definitiva en el Señor, que aún no se ha consumado del todo, pero que Él nos guarda ciertamente, nos salva ciertamente en este tiempo y en postreros tiempos, nos salva, nos guarda ciertamente en este tiempo de que estemos tropezando. O sea que todo el tiempo estamos siendo salvados, una salvación ciertamente ya ocurrió, pero para este tiempo estamos siendo salvados de estar tropezando, de por ahí que se endurezca nuestro corazón y tengamos que volver atrás. Él lo que está haciendo es que, lo que está diciendo es, de eso ustedes tengan la seguridad que por el poder de Dios, ustedes están guardados. Amén. ¿Sí? Desde este aspecto. ¿De acuerdo? Así que no voy a hablar desde el tiempo, no voy a hablar para tiempo futuro, de cuerpos glorificados, no, hablemos de salvación de este tiempo, amén, para ahorita sí, porque el término salvación aquí tiene varias connotaciones, pero dejémoslo aquí en esta connotación. Él todo el tiempo nos está rescatando de que nuestro pie tropiece, ¿no? Y dice la palabra que está preparada, es decir, una salvación que ya fue consumada, esa ya fue consumada, sin embargo, y está preparada, sin embargo, Él mantiene con la salvación para eternidad, mantiene salvándonos aquí en este tiempo terrenal de que estemos tropezando, dice tiempo postrero. Pedro dice que debe ser manifestada esa salvación, o sea, dice debe ser manifestada en tiempo postrero. Tiempo postrero hace referencia a estos tiempos tan complejos donde podemos tropezar. Dios no completará totalmente, escuche, la herencia de los creyentes, sino hasta el último episodio de la historia redentora, el último episodio, digámoslo así, o sea, hasta el regreso de Jesucristo. Bueno, sí, ayúdenme a completar la frase. Hasta el último episodio de la historia redentora. Esto es la segunda venida de Jesucristo, donde todos los creyentes recibiremos las recompensas, de las cuales yo les hablé después del arrebatamiento. O sea, después de que Él venga por su iglesia, nos vamos y bueno, allá ya recibiremos cada uno lo nuestro, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, estoy leyendo, de sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Las obras que van a permanecer son las obras preciosas, o sea, las que van a resistir oro, plata, ¿no? Esas resisten ese fuego. Las otras irán a consumir, ¿no? La plenitud de la herencia eterna del cristiano, de nosotros, se va a completar al final
del tiempo milenial, cuando Dios cree el cielo nuevo, tierra nueva, dice Apocalipsis 21, allí, hermanos, allí estará completa ciertamente esa herencia. Así que nosotros los cristianos, después de haber expuesto lo anterior, ya para concluir, nosotros como cristianos tenemos los más preciosos beneficios, hermano, cuando decimos salvación. Porque sí, una salvación que ya estaba en el conocimiento, en el preconocimiento de Dios para vida eterna, ¿sí? Pero otra salvación es la que nos guarda acá también en todo tiempo, y esto a causa del poder, de su poder, ¿no? Y lo manifiesta a diario, ¿sí? Pero como creyentes tenemos gran beneficio, hermano, y esa herencia eterna, ¿no? Que es la que nos da seguridad, hermano, para continuar y perseverar. Así que como creyentes, hermanos, pues en esta vida, de qué tendremos para qué aferrarnos, de qué tendremos y que nos aferre, o que si ya en Él, en Cristo, en él tenemos, hay plenitud de todo en Él a causa de lo que Él hizo por nosotros, nos redimió, y ni se diga lo que está por venir. Dios, el Padre, ha prometido de verdad cosas indescriptibles, cosas de verdad que nos imaginamos, ¿no? No lo imaginamos, hermano, no lo imaginamos. Y cómo no vivir en este tiempo en Cristo Jesús, porque Él es realmente la fuente de esa herencia para nosotros como cristianos, como creyentes, ¿no? Y esa herencia también, ya lo vimos, viene porque el Padre también es que es rico en misericordia, porque Él es compasivo, ¿no? Por su compasión también nos permite también renacer, o sea, nacer de nuevo. Y al final también vivir perfectamente, de manera segura, de manera eterna, ¿sí? En esto, hermano, nosotros deberíamos de poner nuestra esperanza, en esa preciosa herencia, mi amado hermano. En eso deberíamos de vivir. Y tendríamos que estar gozosos y tendríamos que estar alegres, como dice el apóstol Pedro en el versículo 6. En lo cual, después de lo que les dije, después de lo que les he dicho, pues ustedes tienen que estar alegres. Después de esto, de lo que les he dicho, ustedes alégrense, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, escuche, el apóstol Pedro está diciendo, voy aquí, en lo cual, o sea, después de lo que les dije, mis amados hermanos, después de lo que les dije, en lo cual vosotros os alegréis, o sea, estemos alegres con eso. Una herencia, hermano, incorruptible, inmarcesible, una herencia, hermano, que no tiene cabida ni siquiera en algo de nuestra comprensión humana, ¿no? En lo cual vosotros os alegréis, alegrémonos por eso, aunque, como un término ahí ¿cómo llamamos? Un término, aunque por, ¿no? Pero aquí dice aunque, o sea, un término de contraste, aunque ahora por un poco de tiempo, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Cómo así, Pedro? No nos dijo que alegre, sí, pero escuche, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, el apóstol Pablo dice, sí, es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometáis a prueba vuestra fe. Mi amado hermano, el apóstol Pablo dice, después de todo esto, hermano, alegráis, ¿no? Después de esto, alegráis. ¿Por qué nos alegramos, Pablo? Ustedes ya conocen la herencia, la naturaleza, la característica, los rasgos de la herencia. Sin embargo, ahora por un poco de tiempo va a ser necesario que tengan que ser afligidos. Entonces el apóstol Pablo pasa de una fuente de gozo que tiene inmensas ramificaciones prácticas para nosotros como creyentes, confianza ciertamente en una herencia incorruptible, pero el apóstol Pablo dice, eso va a ser probado. Eso que usted cree, eso que usted estudia, eso que usted dice que tanto sabe, le va a ser probado. Y de acuerdo a la perspectiva bíblica, hermano, nosotros sabemos que esos sufrimientos, esas aflicciones, ¿no? que se pueden estar viviendo bíblicamente, podemos entender que esas aflicciones, esos sufrimientos, muy seguramente nos hagan madurar, y en medio de todo eso, pues experimentemos la gracia,
¿no? Y la misericordia de nuestro Rey de Gloria, como anticipándonos un poco, ciertamente, parte de su herencia. No quiero decir que lo del cielo venga acá, no. Herencia en cuanto a que Él es rico en misericordia, ¿sí? Y dice por un poco de tiempo, o sea que es transitorio. O sea que usted va a vivir 80 años, va a sufrir 80 años, pero es por un poco de tiempo. Oh, pastor, 10 años. Oh, hermano, ¿qué son 10 años, 80 años? Ponle tú que tú aspiras a vivir 101 años. Listo. ¿Qué son 101 años comparados con la eternidad? Ahora, el apóstol Pablo dice, escucho, aunque ahora por un poco, sí es necesario, es decir, cuando cumplen un propósito en la vida del creyente, los sufrimientos siempre van a ser necesarios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Para que tengáis que ser afligidos. Pedro reconoce que es innegable que los problemas producen ¿qué? Aflicción. Se refiere no solamente como a un dolor del cuerpo, ¿sí? Físico, sino también a una angustia o incluso una tristeza, una desilusión o algún tema de ansiedad o algún tema, no sé, de angustia, ¿no? Ahora, al final, pues todo este tipo de tribulaciones, aflicciones, sufrimientos, dolorosos, porque quien dice que no, actúan como una especie de proceso de refinamiento, permítame. Hay una predicación sobre refinamiento, se la recomiendo. Eh, 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 para nosotros los creyentes. ¿Y sabe por qué es ese proceso de refinamiento para nosotros los creyentes, hermano? ¿Tú sabes por qué es necesario? ¿Tú sabes por qué es necesario, dice el apóstol Pablo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas? ¿Sabe por qué es necesario, hermano? Voy a decirle por qué. Es necesario para nosotros porque esto verdaderamente nos capacita y nos hace útiles en el reino. Nos capacita y nos hace útiles en el reino. Además de madurarnos como siervos, como discípulos. ¿Qué es lo que no anhela un pastor que no sea un discípulo maduro? ¿Qué es lo que no anhela el Padre? Que sean unos hijos maduros. ¿Qué es lo que no anhela la iglesia hoy? Que sean unos creyentes maduros, porque aún ya debiendo de ser maestros se les tiene que tratar como a niños, porque aún ya debiendo de haber que estar consumiendo se les tiene que dar lechita. Por eso son las diferentes pruebas, diversas pruebas, o sea, de diferentes formas, ¿sí? En cualquier índole, no sé, yo no sé, hermano, no sé, hay diferentes de todo índole, eso hay todo un portafolio, hermano, que el Señor en su infinita soberanía permite para lo que les acabo de decir, ser útiles, hermano, útiles, útiles. Hermana, usted es útil, útil. Cada vez que vengo en una aflicción, una circunstancia adversa, yo, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, me estás refinando. Eso quiere decir que soy útil, claro. Si usted está estudiando, se está capacitando, porque si usted está pasando por un momento complejo, hermana, y usted se mete en una conchita, ¿no? Y usted dice, pobrecita, yo estoy chufiendo. Yo sé que soy útil. No, usted es una inútil, porque ahí no está pasando nada. Pero si a causa de la proclamación del evangelio, si a causa de que estudias, te capacitas, te instruyes, si a causa de tu fe en Cristo Jesús estás sufriendo algún tipo de aflicción o persecución, diga gloria a Dios, porque tú me estás refinando, útil para el reino, Señor. Dígaselo, hermana. ¿Cuándo nos convertimos en inútiles espirituales? ¿Cuándo? Cuando quitamos nuestra mirada. ¿Me estás haciendo entender? Y la ponemos más en la circunstancia adversa, en la circunstancia difícil. Pon tu mirada en Cristo para que aún en medio de esa adversidad recibas fuerza y, ¿por qué no, gozo para atravesar por medio de esa adversidad y así madurar, hermano, por el amor de Dios? Servidor, madure. Se le ruega, madure. Os ruego por las misericordias del Señor, que rico en misericordia, Padre de toda gracia, madure. Ay, madure, hermano. Por el amor de Dios, madure. Siga las instrucciones, sea obediente.
Viva conforme a lo que usted dice que cree. Muchos anhelan enseñar, anhelan a unos a otros. Pregunto, ¿viven eso? ¿Viven lo que van a enseñar? Les aseguro que hay más de uno que no está hoy en la enseñanza. Así que, mi amado hermano, vamos a ser probados, ¿no? Nuestra fe va a ser probado con fuego. Aún así, nuestra fe seguirá siendo probada. Y cada vez que siga siendo probada, está siendo más refinada. Y en la medida que vaya siendo más refinada, será más preciosa o llegará a ser más preciosa que el oro. Amén. Amén. Por eso los apóstoles son excelentes ejemplos de aquellos que pasaron pruebas difíciles y que por eso llegaron a confiar en el Señor y de tal manera que lo que viniera. Los líderes judíos los azotaron por continuar predicando el evangelio. Ellos salían de los azotes y salían a otro lugar, ¿no? Y salían de ahí y iban a otro lugar. Y los azotaban, les decían de todo, a otro lugar, y se regocijaban, no solo porque Dios los había considerado dignos de padecer por causa de Cristo, a la confianza que obtuvieron al pasar la prueba. ¡Wow, Señor! Esta me la pasé, y no por mí, sino por los méritos de Cristo. Ellos conocían la amonestación que Jesús había hecho en el pasado. ¿Cuál había sido la amonestación? Jesús los amonestó, Mateo 8:26. ¿Hombres de qué? De poca fe. Y ellos no querían volver a escuchar eso. Ellos no querían Pedro no quería volver a negarlo. Pedro quería mantenerse en lo que hasta ese momento él había recibido de su Señor, ¿no? Así que, mi amado hermano, hoy a la verdad, la invitación es a que permanezcamos firmes y sigue ahí, escuche, terminemos, denme 5 minuticos más, terminemos ahí en el 8. ¿A quién amáis sin haber, escuche, dice, vamos ahí, volvamos otra vez a leerlo. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, y aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Déjeme leer, por favor, esta versión y la voy a leer desde el versículo 7. ¿Sí? Esta la leo desde el versículo 7. Y mire cómo está esta versión 1, voy a leerla desde el 7 y 8. ¿Listo? Entonces dice así. Desde el 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que no lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Sí? Entonces, permítame leer, por favor, el texto. Y dice, escuche lo que dice. Dice, voy a leer. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Escuche, ¿logra entenderlo? Se lo explico. Sea hallada, ¿qué? Sea hallada, ¿qué? Su fe. ¿Cómo? Más preciosa que el oro. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Si es hallada. El Padre, escuche, hará alabanzas, gloria y te honrará. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Increíble, hermano. Aquí no está diciendo que nosotros vamos, escuche, a darle alabanza, gloria y honra a Él. No. No, ahí no dice eso. Ahí dice que cuando nuestra fe haya sido probada con fuego y sea identificada más preciosa que el oro, y fe significa nuestro vivir en Cristo, y sea más probada y sea hallada más preciosa que el oro, ¿no? Ahí dice, el Padre
hará alabanza, gloria y nos dará honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Y esto por qué? Porque le amamos sin haberle visto. Le creímos a Él. Y aunque ahora no lo veamos, nos alegramos. ¿Y esto por qué nos alegramos? Por todo ese tipo de diversas pruebas de las cuales recibimos fortaleza en Cristo. Por eso, continúa ahí el texto, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hermano, espero la verdad que haya sido de gran bendición para su vida. Para mí lo fue, para mí lo sigue siendo, el poder desarrollar expositivamente la carta, predicar expositivamente la carta, la primera carta del apóstol Pedro en este tiempo. Así que, mis amados hermanos, amor, confianza vienen siendo los ingredientes ciertamente fundamentales en nuestra relación con el Padre. Y esto a través de su Hijo Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, continuemos, perseveremos, aún sin que le veamos, aún sin que lo tengamos, aunque no lo vemos físicamente, pero sigamos creyendo, hermano, porque aunque no lo veamos, nos vamos a gozar con gozo, hermano, inefable y glorioso en aquel día, cuando el Padre tenga que elogiarnos de alguna manera, porque sin haberle visto, creímos, sin haberle visto, nos alegramos, aún en medio de esas pruebas, aún en medio de todo. Y siendo así probados, hermano, siendo así probados, vamos a llegar a un buen fin, hermano. ¿Cuál es? Que estaremos, sí, ciertamente, gozando y disfrutando de la salvación de nuestras almas. Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un abrazo a la distancia. Les estaremos informando ciertamente la apertura cuando se pueda, de acuerdo a las normas, vuelvo y le repito, civiles. A todos los hermanos que diezman, que ofrendan, que hacen llegar sus donativos, porque los hacen llegar de verdad. De verdad, gracias por su esfuerzo. Algunos hacen filas en corporaciones, otros llaman en cual cuenta. Mire, hermanos, de verdad, nuestra gratitud. Porque ustedes nos conocen, saben que nosotros no motivamos a nadie para que den, ni tocamos sus emociones para que den. Tenemos la convicción de que si hemos nacido de nuevo, damos por pura gracia. Porque si de gracia recibimos, de gracia damos. E incluso más allá de nuestras fuerzas. Jamás me escucharán, hermano, tratando de motivarlos o animarlos para que den. No, hermanos, no es mi papel, no es mi labor. Eso ya es un tema de usted, su corazón y Dios. Amén. Les recuerdo una vez más, por favor, estén atentos a sus academias, a sus aulas virtuales, por favor, sus estudios. No se les olvide 3 personas. ¿Cuántas? Ay, hermano, 3, no 6, 3. Es que no falta el que dice 6, hermano. ¿En qué estaba, hermano? 3. Bueno, si gana 6, está bien, se la valgo. Dijo 6. Bueno, 3 personas. Amén. 3 personas cada semana. No se les olvide, hagan su listita, oren por esas personas. Diga, Señor, aquí estoy, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, Dios, inclina este corazón. Señor, que la luz de Cristo le alumbre. Y 3 personas. Amén. Por favor, corriendo a sus aulas virtuales, que ya suena la campana. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por este bendito tiempo. Gracias, Señor, por enseñarnos en este tiempo y aprender, Señor. Qué gran alegría es saber que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, Señor. Qué alegría saber que hay un gozo por ser salvos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque cuando tú dices que alabanza, gloria y honra, muy seguramente sean las recompensas que tú nos darás a nosotros los creyentes debido, Señor, al servicio a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Conforme a la gracia que me ha sido dada, dice la palabra, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Señor, gracias porque sabemos que por ello recibiremos coronas y galardones. A cada hombre, a cada mujer, a cada matrimonio, a cada niño, a cada joven, jovencita, niña, bendícelo, Señor. Bendice toda mesa, toda la cena, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones a todos, que el Señor les guarde. Señor, gracias. Ay.